Hola mi gente de YouTube, ¿cómo están? ¿Cómo me los trata la vida? Espero estén muy bien. Mi nombre es Lainey Blanco, si aún no me conocen, y quiero invitarte a que veas este video completo, a que te suscribas y a que veas el resto de contenido que está súper cool. Hago videos de todo tipo. Y listo, empecemos con este video. Este video no fue planeado para nada, sino que yo le conté esta historia a una amiga y me dijo, ¿por qué no sube un story time de eso en su canal de YouTube? Entonces yo dije, ¡ah, chica! Y lo voy a hacer. Entonces, mientras hago este story time, vamos a maquillarnos, algo así súper diferente. Entonces, pues sí, espero les guste mucho este video y empecemos. Bueno, ya me adelanté las cejas un poquito para ya empezarme a centrar en la historia. ¿Listo? Lo único que hice fue aplicar un poquito de jabón y me rellené el resto y listo. Ahora sí, empecemos, y para empezar me voy a quitar un poquito el cabello de la cara. Listo. Bueno, para comenzar, ya vieron en el título que hoy les voy a contar un story time de cuando casi me voy de monja, me voy interna de monja. Entonces, pues bueno, todo empezó porque resulta, pasa y acontece que unos amigos del colegio entraron a un grupo llamado Lazos de Amor Mariano. Ellos siempre me decían como que metas, Elaine, eso es genial, que no sé qué. Y en ese momento pues yo estaba muy espiritual. O sea, siempre he estado unida a Dios porque, como ya les conté, creo mucho en Dios, amo a Dios. Pero en ese entonces estaba mucho como en la iglesia y todo esto. Y pues mis amigos iban mucho a ese grupo que se llama Lazos de Amor Mariano. El caso fue que ellos empezaron a hacer algo que se llama pastoral. ¿Qué es pastoral? Pastoral es como usted ir a hacer obras, ir a darle comida a las personas que están en los parques, en la calle, habitantes de calle, personas con problemas que no tienen un hogar, ¿sí? Ellos empezaron a hacer eso, empezamos a hacerlo en los parques, en diferentes grupos, ¿sí? Porque todos los fines de semana lo hacían todos los grupos, entonces siempre nos íbamos a diferentes grupos para todos los fines de semana hacer eso. Cosa que a mí me empezó a gustar demasiado, no les voy a mentir, me empezó a gustar, me sentía súper bien, yo llegaba a mi casa feliz de hacer ese tipo de cosas, de llegar con esa alegría de ver a esas personas, si me entiende, felices, o quedar por lo menos satisfechas por esa noche, haber comido. Entonces se convirtió en uno de mis pasatiempos favoritos. El caso es que una de mis amigas, de las que estaba en Lazos de Amor Mariano, me dijo como que le hice, ¿por qué no se mete en Lazos de Amor Mariano? Y yo le dije, no amor, es que la verdad yo no tengo tiempo, porque uno tenía que ir todos los días, creo que a reuniones y todo eso, y pues yo no tenía tiempo. Entonces pues yo le dije, si quiere, me invita siempre que voy a hacer pastoral y yo voy los fines de semana, porque eso sí me gusta y qué tal. Y pues yo soy de más hacer que de estar metida, digamos, en una iglesia y eso. No es que lo critique, porque igual cada quien vive su culto como quiere, ¿sí? Pero pues en mi caso me gustaba más estar de esa forma. Entonces pasó así, amigos. Y yo le dije a mi amiga, sí, invíteme cada vez que haga pastoral y yo voy con usted. Entonces ella me dijo, bueno, está bien. Resulta y pasa que ella conoció unas personas de una iglesia de Cúcuta, que queda en un parque que se llama Mercedes, que es como donde hay más personas vulnerables, por decirlo así. Entonces a ella le invitaron a hacer pastoral. Entonces ella me dijo, Ley, me invitaron a hacer pastoral, ¿quiere ir? Y yo, claro que sí. Entonces empezamos a ir y era hacer almuerzo, no era hacer desayunos, sino almuerzos, ni comidas. Entonces uno llegaba a las 7 de la mañana y como eran más de 100 personas, más o menos, como entre 80 y 100 personas, uno tenía que pues picar zanahoria, una picada zanahoria, una picada papa, una pelada papa, una así, literal. Entonces yo empecé a ir todos los domingos así. Cosa que después la que era en ese entonces la profesora del grupo juvenil de esa iglesia ya no podía seguir, y el padre pues yo empecé a hallármela bien con los padres, con las monjas de ahí, y el padre me dijo como que si yo podía o que quién podía, y yo dije que yo, de que de una, que no sé qué, y eran los domingos en la noche, o sea, terminaba de hacer lo del almuerzo y yo me quedaba en el grupo juvenil. Si no estoy mal, porque ya no me acuerdo mucho, yo tenía como 18 años, 17 años más o menos, y ya tengo 25, entonces imagínense, ha pasado tiempo. Entonces bueno, yo empecé a ser la profesora del grupo juvenil.
Y entonces pues yo programaba mis clases, tenía como una carpetica donde realizaba actividades, clases, películas, de todo. O sea, fue un tiempo de mi vida súper chévere porque yo me sentía súper llena espiritualmente. Entonces todo eso empezó así. Yo seguía yendo a hacer pastoral los domingos, profesora y todo este cuento. Cuando empecé como a meterme mucho en, o sea, yo no iba a lo de Lazos de Amor Mariano, pero como yo estaba siempre con mi amiga y en ese entonces no me acuerdo muy bien si mi amiga empezó a vivir conmigo, pero ella vivió conmigo. Entonces hacíamos el rosario todos los días. Literalmente yo me comportaba como si estuviera en Lazos de Amor Mariano, pero no estaba congregada ni nada de eso. Entonces llegaron unas monjitas que no eran las de la iglesia, que eran las monjitas, las pastorcitas de Cúcuta. Y me la empecé a llevar súper bien con ellos. Ellas hacían donaciones, ellas, digamos, cuando estaban ahí en los almuerzos, si alguien estaba enfermo, ellas los curaban. ¿Sí me entiendes? Estaban súper pendientes de esas personas mientras nosotros repartíamos los almuerzos. Si estaban, digamos, sin ropa y eso se les conseguía. Era muy bonito. Y una de esas monjas se empezó a pegar mucho a mí. Y era una señora espectacular, o sea, tenía una energía, un carisma hermoso. Y me acuerdo muy bien que ella empezó a hacer, empezamos a hacer los rosarios no en la casa, sino ahí. Entonces después de hacer pastoral nos íbamos a la iglesia a hacer el rosario. Y yo me acuerdo, o sea, y lo peor es que es demasiado extraño, ¿sí? Porque cuando yo me empecé a acercar tantísimo a Dios como estaba en ese entonces, me empezaron a pasar cosas muy extrañas, a tener pesadillas, a tener parálisis del sueño. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Otra cosa muy rara que me pasaba era que cuando yo empecé a hacer el rosario, a mí me daba risa. Me daba risa y no podía seguir el rosario. Entonces esto me daba como un ataque de risa y no era que yo me quería burlar, sino simplemente me daba un ataque de risa. Y entonces la monja lo que hacía era llevarme a un lado y decirme que no, ella sabía que no, yo no me estaba burlando de eso, sino que simplemente ella me ponía al tanto de que tuviera cuidado porque cuando uno se empezaba a acercar mucho a Dios, hay otros espíritus o energías que empezaban a perseguirlo a uno y que a ella le había pasado cosas muy similares. Entonces dije, bueno, pues gracias, que no sé qué. Entonces la tarea que ella me decía era como que terminara el rosario, sea como sea, si me diera risa, terminara de hacerlo. Entonces, pues bueno, empezamos así, empezamos a tener un vínculo súper bonito, ¿no? Pasa que un día llegó ella y me dice, Lainey, es que quiero hablar con usted. Entonces yo le dije, sí, claro. Ella se llamaba, bueno, vamos a decir que se llamaba Morita, ¿no? Entonces, sí, claro, señora Morita, claro que sí, vamos a hablar. Y ella me llevó a la iglesia y empezamos a hablar. Cosa que ella me empezó a decir que no, que lo que pasa es que ella, perdón, tengo hipo, que lo que pasa es que ella veía un llamado en mí. Y yo, ¿cómo así? Entonces sí me dijo, es que yo veo un llamado en usted, yo siento que usted esto sería una buena candidata para ser monja. ¿Ah? O sea, marica, yo siempre he sido una persona loca, yo siempre... ¿Sí me entiende? Nada que ver con ese mundo, en el sentido de que ya no es lo mismo uno creer en Dios y todo eso, allá uno internarse y estar en esa vida, ¿sí me entiende? Y bueno, ella me empezó a decir eso. Y entonces en ese momento a mí me dio risa, ¿sí? Y yo le dije, no, yo siento que no, de verdad. O sea, yo no le entendía muy bien, yo estaba súper... ¿Qué está pasando? Esto no era parte del trato. ¿Cómo así? Y esto, a mí, yo al final yo le dije como que, ¿cómo así? O sea, ¿qué siente usted para saber que yo soy indicada? Entonces ella me decía que ella me veía una luz, que no sé qué. La verdad no sé si era cháchara. Pero en sí ella me decía eso, que ella veía una luz en mí, que algo así especial como para estar en ese mundo, que no sé qué. Algo pasó, bueno, ese día yo seguí en mi clase después del grupo juvenil y ella me esperó. Entonces yo le dije pues no, que iba a pensarlo bien porque la verdad nunca se me había pasado por la mente eso, pero que igual lo iba a pensar, ¿sí? Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego.
iba a pensarlo y a comentarlo con mi mamá. Entonces pues bueno, pasó una semana y a mí eso se me quedó acá. Y yo como que, ¿será? Podría ser el fin de... Entonces pues yo le dije a mi mamá y mi mamá me volvió a mirar como... ¿Qué mamada? ¿Qué le pasó? ¿Hasta qué le pasó? Me están llamando, ya va. Entonces sí, mi mamá es que, como que, ¿hasta qué le pasó? ¿Qué me le hicieron a mi hija? Entonces yo le dije, pues no sé, mamá, mire lo que me pasó. Y la verdad es que a mí esta vida sí me gusta. Como yo ya les estaba comentando, yo me sentía tan bien después de hacer todas esas cosas que yo decía, es chévere. Y aparte que ella a mí me pintaba eso espectacular. O sea, me decía como que ustedes acá no las van a dejar encerradas, ustedes pueden salir, las dejan estudiar. No me salgas con mentiras, Rogers. Porque no era como las monjas pías, sino como ya les había dicho, se llamaban las pastorcitas. Entonces ellas eran como a la comunidad, servicio a la comunidad. Si alguien estaba enfermo, no sé qué, ellas siempre estaban en la calle. Sí, tenían celular, tenían todo. Entonces yo, sí me entiende, me empezó a gustar tanto y eso fue en un año, o sea, en el lapso de un año yo hice todas esas cosas. Entonces pues yo tenía bastante comunicación con esa monjita. Es más, el día de mi cumpleaños ella me regaló una cartera y todo. O sea, ella era muy especial conmigo y yo le empecé a coger mucho cariño. Entonces pasó un momento en que yo le dije, mamá, me gustaría seguir en ese proceso, empezar el proceso, yo quiero ser monja. Y empezó todo eso y mi mamá, ¿cómo, Lainey? ¿Cómo se le ocurre? Yo a usted no le veo vocación de nada de eso. Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Y yo, mamá, sí, yo quiero. O sea, me empecé a obsesionar con eso. Y yo sentía que yo era la que tenía más vocación. O sea, y yo no faltaba, después ya no faltaba yo no faltaba con mi rosario todos los días en la noche. Empecé a ser muy espiritual, a hablarle a la gente muy espiritual. Para mí ya todo era pecado, literalmente yo me envolví en todo ese mundo. Y como yo les dije, yo no había salido del colegio todavía. Eso fue como, digamos, a mediados empezó todo eso, a mediados de 11. Entonces, pues, lo que yo hice fue decirle, no mami, pues la monja me dijo, pues todavía no tiene que tomar la decisión, pero sí es bueno que vaya a visitarnos al convento, para que usted vea el convento, para que conozca a las monjitas y para explicarle mucho mejor todo. Entonces yo empecé a decirle, mamá, vamos, acompáñeme. Y mi mamá estaba súper mal. O sea, mi mamá no lo podía creer porque jamás había visto eso en mí, de que yo quisiera irme para allá. ¿Pero esto por qué ha cambiado de repente? Esto anteayer no era así. Entonces ella empezó como a decirme que ella me estaba lavando la cabeza, que ella no lo iba a permitir, que cómo se le ocurría, que ya era la única hija de ella, que tal. Pero ya después me dijo como que ella me respetaba porque, o sea, me vio tan, como les digo yo estaba tan convencida de que yo quería, que mi mamá empezó a decir, pues no, pues si eso es lo que usted quiere, pues vamos entonces allá. Pero mi mamá posponía, o sea, siempre sacaba una excusa para no ir allá al convento. Entonces llegó un momento donde la monja pues volvió y me dijo que qué pasaba, porque yo siempre le decía, sí, esta semana voy. Y literal yo no iba, era porque mi mamá siempre me ponía como una excusa, pero yo la entendía porque obviamente, o sea, jamás en la vida yo había salido con eso. Entonces pasó de que la monja otra vez me dijo, pero ¿cuándo vas a ir? Quiero que me digas si quieres o si no quieres. O sea, que no juegues conmigo porque pues yo estoy muy emocionada. Como te digo, yo te veo a ti grande y te veo en ese espíritu y todo esto. Y pues yo también me recordaba que yo tengo por parte de papá una tía que es monja. Entonces dije, ¿será? Uno nunca sabe, ya tanto tiempo allá, ya como 40 años allá. Y yo sentía que esa vida era como muy tranquila, muy, ¿sí me entiende? No tenía problemas, estaba ayudando a la gente, vivía como muy feliz siempre. Pero obviamente pues si yo me iba allá, yo tenía que dejar a mi familia y como tal congregarme a Dios. Y bueno, llegó el día en que supuestamente íbamos a ir. Y pues yo ya estaba como diciéndole, no mamá, tenemos que ir porque yo ya dije que íbamos a ir y ella está esperándonos. Y eso, mi mamá enseguida dijo, no, Lainey, es que yo, de verdad que yo no quiero ir porque yo no la voy a dejar. Y yo, ¿cómo así, mamá? Pero usted me dijo que me iba a dejar. ¿Qué pasó? Porque ya no me iba a dejar. Que no sé qué. Entonces mamá dijo, no. Y si me llegan a preguntar, yo voy a decir que yo no la dejo porque usted es hija única y usted es la única que ve por mí. No, eso era un show, marica, o sea, era increíble porque mi mamá después le contó a mi abuela, me acuerdo que ella la llamó porque nosotros vivíamos en Cúcuta.
y pues mi abuela vivía acá. Entonces mi mamá la llamó y le dijo que no, que es que Lenny se quiere ir de monja, que no sé qué. Y mi nona, ¿cómo se le ocurre? Usted cuidaditico me va a dejar ir a la niña de monja. No creo que tiene en qué basarse para decir eso. O sea, con el respeto de todos, sí, pero pues mi nona pues no estaba de acuerdo con eso. Obviamente yo respeto demasiado ese tema. Y obviamente respeto la decisión de cada quien, sí, pero en ese momento pues mi familia, no, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo me va a dejar ir la niña por allá? Que no sé qué. Entonces pues yo ahí empecé a ver que no. Entonces yo le conté la verdad a la monja. Le dije, no, pues que pues a mí sí me gustaría, pero mire que mi mamá me dice que no sé qué, que yo soy la única hija y que mi abuela también. Entonces pues ella me empezó a decir como que si era mi vocación que si era mi vocación, pues que siguiera todo el proceso, pero en realidad pues yo sentía que no como tal, una vocación no era, porque todo empezó ahí, ¿sí me entiende? Yo nunca dije, no, voy a ser monja de grande, sino que de ver que todas esas actividades a mí me gustaban, pues yo dije, puede ser que yo sea muy feliz allá, ¿no? Yo lo que empecé a hacer fue a evadirla, a la monjita. Entonces, porque yo ese día le dije, pues en realidad no es que yo tenga una vocación, sino que pues me llamó la atención mucho ese tema por pues como lo que yo siento cuando vengo acá a hacer este tipo de actividades. Entonces pues ella me decía, por eso es vocación, yo sé, porque es que yo veo en usted el llamado de Dios, que no sé qué. Entonces yo me acuerdo que esto a mí se me hacía súper raro, porque mi amiga sí era como más con ese tema, ¿sí me entiende? Estaba congregada en la iglesia a la Virgen, estaba en lo de lazos de amor mariano, o sea, y yo decía, ¿por qué a mí? Si yo no estoy en nada de eso, ¿por qué ella se fijó en mí, sí? Y pues eso era lo que a mí se me hacía más raro. Yo dije, ¿será que de verdad yo estoy para eso? Y ella sí, de verdad, vio eso en mí. Pero bueno, en sí, yo empecé a evadirla. Entonces yo la veía y yo me hacía que estaba ocupada o alguna otra cosa. Y ella me mandaba muchos detalles. Ya después de eso, pues yo me gradué del colegio, ¿sí? Y empecé a hacer todas las vueltas de la universidad y pues me empecé a ocupar demasiado. Pero a mí nunca se me salió de la cabeza eso y yo decía, ¿será que de verdad, o sea, yo tengo que estar haciendo eso? ¿Será que eso es lo que a mí me llena? Porque de verdad, se los juro, que hacer eso me gustaba muchísimo. Felicidad absoluta y suprema. Hacer pastoral a mí me encantaba. Y yo dije, ¿será que yo sí sirvo para eso? Yo le tocaba mucho el tema a mi mamá. Yo le decía, mamá, ¿será que yo soy Dios? O sea, ¿será que yo nací para ser monja? Y mi mamá se me reía. O sea, al principio mi mamá sí, que no sé qué. Pero después ella me decía, no, Lenny, pero es que yo a usted nunca le viste como eso. Usted nunca me ha comentado eso. Y yo dije, sí, mamá, pero es que no sé. Algo pasó, pero a mí ahora me parece genial eso. O sea, yo siento que sería muy feliz allá. Y mi mamá dijo, pues bueno, al final mi mamá dijo como que, pues bueno, si eso es lo que usted quiere, pues yo la apoyo, así no la apoyo nadie más. Entonces, bueno, empezamos a hacer todas las vueltas de la universidad y en ese entonces, pues yo no empecé a estudiar como tal trabajo social, sino empecé a hacer un preuniversitario. En el preuniversitario era de enfermería. Y resulta que yo, bueno, empecé en la universidad y yo alcancé a seguir y dictando clase como 2 meses más, estando en la universidad. Y les cuento que empecé a tener amigos súper chéveres, ¿no? A salir, a ir a las casas de mis amigos de la universidad. Y literal, renuncié a ser profesora del grupo juvenil. Muchas gracias por su colaboración. Hasta luego. Ahí por ese lado empecé, pero seguí yendo a los domingos a hacer pastoral. Hasta que dejé de ir a hacer pastoral, amigos. Es decir, que la universidad me dañó. Mentira, no. Pero no, o sea, sencillamente la vida misma me mostró de que no era no era mi destino ser monja. Que alcancé a pensar que sí, que eso era lo que yo quería hacer. Y a mí cuando se me mete algo en la cabeza, amigos, mejor dicho, se me mete algo en la cabeza. Entonces, pues ahí fue como que entendí que eso literal no era para mí, que tenía que pues seguir estudiando, que no sé qué. Y me acuerdo que como 3 meses después me llamó la monjita. Me dijo que qué había pasado, que ella se había quedado esperando, que no sé qué. Y pues yo le dije que no, que
que me di cuenta de que no era lo mío, pero que, o sea, sinceramente me encantaba la vida de ellas y eso, pero que no me sentía capaz de esa responsabilidad, que eso era mucha responsabilidad para mí espiritualmente, y que pues no me sentía tan fuerte espiritualmente para irme e internarme allá. Y sabe que me acuerdo demasiado que mis amigas de allá de pastoral, de la iglesia, o sea, se burlaban, porque obviamente yo siempre he sido como muy loca, como muy espontánea, como, ¿sí me entiendes? Yo no me veo así como recatadita, como nada que ver. Y no es que esté diciendo que todas las monjas sean así, pero pues uno sí se imagina que esa vida uno tiene que ser muy culto, muy respetuoso, muy en su lugar. Cosa que pues yo nunca he sido así, yo siempre he sido como más locarata. Mis amigas eran como que no, ¿y por qué? ¿Por qué usted? ¿Por qué usted? ¿Y por qué no nosotras? Me acuerdo mucho. Y yo les decía a ellas, yo también me pregunto lo mismo, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué no, por ejemplo, mi amiga que fue la que me llevó a eso? Que literalmente ella era como muy recatada para vestirse, para todo, ella se cuidaba mucho con lo que hablaba, no hablaba groserías. O sea, literalmente yo era muy diferente a ellas, yo también decía groserías, no puedo decir que no, yo decía groserías, yo me reía, yo escuchaba reggaetón. O sea, nada que ver con ese tema, por eso mi mamá me mira y me decía, pero ¿se siente bien, Lady? ¿Qué le pasa? Se está volviendo loca. Y mi mamá al principio no me creía para nada. Mi mamá se reía. Mi mamá siempre que yo le tocaba el tema se reía y me miraba como que ya, o sea, ya no me da risa esa broma. Para mí ese no era el plan, ¿sí me entiende? Pero en ese momento yo sentía que sí, que yo, o sea, es que yo también me convertí mucho porque yo también cambié en ese proceso, yo cambié mucho, yo dejé de decir groserías y todo eso, pero cuando yo empecé, yo era totalmente diferente y por eso me asombró tanto decir, pero ¿por qué se fijó en mí si yo soy tan diferente? O sea, no, amigos, esa etapa de mi vida, de verdad que, o sea, casi nadie la sabe. Pero fueron momentos bonitos, porque no puedo decir que fueron momentos feos. Pero también fueron momentos muy locos, amigos, muy locos. Que yo digo, Lainey, ¿usted qué le pasaba por la cabeza? Porque literalmente siento ahorita que donde yo me hubiese ido de monja hubiese sido muy infeliz. No porque la vida de ella sea infeliz, sino porque uno tiene que tener vocación para hacer cualquier cosa en la vida. Y yo digo, no me hubiese imaginado estando sin maquillaje, sin poder arreglarme el cabello, sin hacer videos para YouTube, porque yo sé que pues es complicado. No es que no lo permitan, de pronto sí lo hubiesen permitido, pero hubiese sido más difícil el camino para mí, no hubiese sido trabajadora social, que amo mi profesión. Entonces sí me pongo a pensar a veces y digo, Dios mío, a mí qué me pasaba. Y yo recordaba que yo le decía a mi mamá, pero mamá, o sea, yo soy su hijo, usted tiene que apoyarme en todo lo que yo quiera hacer. Y mi mamá, de verdad me miraba mucho como que de verdad, Lynn, usted me está diciendo eso, de verdad, me va a dejar sola, que no sé qué, o sea, era una locura total. Sí se ve bonito. Vamos a soltarnos acá. Eso me entiende. Entonces sí, amigos, esa fue mi historia de cuando casi me vuelvo monja por esto. Por poquitico me vuelvo monja. Y ese es el maquillaje, es el look del día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video, hayan aprendido un poquito de maquillaje, les haya entretenido esta historia. No sabía cómo contarla, pero dije, la voy a contar tal y como es. No sé si sea muy aburrida o no, pero bueno, así pasó todo. A mí la verdad sí me da mucha risa acordarme de todo eso, porque ahorita que me veo tan diferente, no sé, yo digo, ¿qué estaba pasando por mi cabeza, Ley? ¿Qué te pasaba, Ley? Necesitabas un psicólogo. Pero no por volverme monja, sino porque se me pegaban unas ideas locas a la cabeza y yo aseguraba que era mi vocación. De más cerca el maquillaje. Y por último, gracias por ver este video, los quiero muchísimo, espero les haya gustado mucho. Y si fue así, no olviden darle un like, comentar y suscribirse a este canal. Darle click en la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Los quiero mucho, mucho. Chao, nos vemos en el próximo video.